la- del discurso que da Nelson Mandela en 1994 tras ser elegido presidente de Sudáfrica. Este hombre tenía claro su identidad, sabía bien quién era, de dónde venía y a dónde iba. Más sorprendente aún fue para mí ver que él era cristiano, de acuerdo a su biografía oficial. De una manera muy parecida, Pablo en la carta de los Filipenses menciona sus orígenes y vemos nuevamente que él sabía quién era. Conocía su pasado y gracias a este conocía sus derechos como ciudadano romano. Conocía también su herencia en cuanto que él era judío, pertenecía al pueblo de Dios. Era de la tribu de Benjamín, de donde nació el primer rey que tuvo Israel. Era fariseo de fariseos, docto en la ley. Había cumplido, por lo mismo de una manera muy cabal, todos los mandamientos. Y aún así, todo eso lo tuvo como basura, por el hecho de querer ser como Cristo, ser hallado en Cristo. La reflexión del día de hoy es quién soy yo en Cristo. Y espero que al final de este pequeño sermón todos sepamos quiénes somos y nuestro valor en Cristo. El primer punto es el valor de la identidad. Nuestra identidad es algo muy valioso. Si no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos. Como cristianos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, tenemos una nueva identidad, tenemos un propósito, tenemos un destino. Pero nuestro enemigo se ha encargado en distorsionar esta identidad que tenemos con mentiras, con falsas creencias, anulando así toda efectividad del poder en nuestra vida. Y esto lo podemos ver desde el libro del Génesis. En el capítulo 3, del 3 al 5, vemos cómo Satanás trata de quitar la identidad que tenía la mujer. ¿Quién era en Dios? Un poco más adelante en el libro de Mateo, en el capítulo 4, del 2 al 3, vemos que Satanás lo intenta nuevamente con Jesús y lo tienta de tres maneras. La primera, con comida. La segunda, que se arrojara desde un lugar alto para que ángeles llegaran y lo rescataran. Y la tercera, pidiéndole que se hincara. Pero Satanás no tuvo éxito en este resultado. Hoy en día Satanás continúa atacando estas áreas de la vida de los creyentes, porque sabe que mientras más lejos estemos de nuestra identidad, más cerca estaremos del fracaso. Si tú no sabes quién eres, entonces te vuelves vulnerable de lo que otras personas puedan decir de ti, de quién eres tú. Esto se puede volver un problema que es comúnmente llamado como trastorno de identidad. Los psicólogos actuales han mencionado que este es un problema que ataca fuertemente a la juventud, a nuestra generación. Es nuestro deber mostrarles, enseñarles quiénes son, quiénes pueden llegar a ser. Mi siguiente punto es quiénes somos sin Cristo. El mundo nos da una identidad específica, muchas veces basadas en quiénes son nuestros padres, la nacionalidad que tenemos, la profesión o el trabajo que realizamos, entre otras cosas. La Biblia declara en Efesios 2, del 1 al 3, que si no tenemos a Cristo, nosotros somos hijos de desobediencia, hijos de ira, hacedores de la voluntad de la carne. Entre otras características, también podríamos llamarnos mentirosos, ladrones, asesinos, adúlteros, egoístas, enojones, alguien que humilla, que nunca estamos satisfechos, rechazados, olvidados, ignorados, que nuestra paz dependa de las circunstancias. Y hablando de épocas más actuales, lo que dice Facebook de nosotros o lo que la revista Cosmopolitan u otras dicen acerca de nuestra identidad. Todo esto tiene un nombre y es pecado. Mi tercer punto que quiero tocar con ustedes es quiénes somos en Cristo.
Lo que tenemos que hacer es abandonar cualquier imagen que tengamos de nosotros mismos que no provenga de Dios. Tú dejas de aceptar lo que otros han dicho de ti, cómo te han etiquetado, cómo otros te han definido. Y puede ser desde que eras un niño pequeño, en la escuela, tus papás, algún familiar, amigos. Y tienes que comenzar a creer lo que Dios dice acerca de ti. Tú no estás definido por sentimientos. Tú no estás definido por opiniones de los demás, ni por tus circunstancias. Tú no estás definido por tus éxitos o por tus fracasos. Tú no estás definido por el auto que conduces, la ropa que tienes o dónde vives. Tú estás definido por Dios y solo por Dios. Él te identifica como propio. En 2 Corintios 1:22 dice que Él nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestros corazones. En Cristo somos amados, somos santos, somos perdonados, somos hijos, herederos, reconciliados, perdonados, escogidos, sellados. Somos miembros de la familia de Dios. Eres santo, pleno, un hombre nuevo, eres redimido, tienes una herencia, libre de las ataduras del pecado. Nos da un nuevo corazón, nos da esperanza. Nos volvemos templos del Espíritu Santo. Tenemos un futuro y una nueva vida. Todo esto se llama gracia, porque Dios no nos los da porque lo merezcamos, ni por quienes seamos. Nos los da simplemente por su gran amor. Cuando leí el pasaje de Filipenses que leímos hace un momento, me imagino a Pablo, conforme iba diciendo cada cosa que él tenía, que él consideraba importante en algún momento de su vida, poniéndole en la balanza y poniendo cada parte, cada cosa que decía. Y la balanza en un momento lo que hizo, se decantó por un lado, el lado más pesado. Pero después del versículo 9, que empieza a poner a Cristo, me imagino que él poniendo a Cristo en ese lado de la balanza, y por más que él podía poner y decir quién era, qué hacía, todo lo que él consideraba importante, el peso de Cristo ganó. El peso de Cristo abismalmente volteó la balanza, porque es más lo que él era en Cristo que lo que él podía llegar a aspirar sin Cristo. Y así me gustaría que todos nosotros pusiéramos ese mismo ejercicio, al poner en la balanza todo lo que nosotros podemos llegar a ser, lo que hemos sido, si tenemos títulos universitarios, de dónde venimos, y muchas otras cuestiones que podríamos decir que es orgullo, y pongamos del otro lado a Cristo, para que no nos gane nuestra vanidad, nuestro orgullo, sino que cada día podamos llegar a ser más como Cristo, que podamos llegar a esa plenitud en Cristo a la que Pablo se refiere. Y me gustaría que de verdad hiciéramos esta reflexión. Les voy a darles un tiempo para que pensemos en qué le puedo dar a Dios. Soy consciente de que todos aquí hemos dejado muchas cosas por seguir a Cristo, por seguir nuestro llamado. Pero también hay cosas, puede haber actitudes, hechos, algún pecado que no hemos entregado, que nos impide llegar a ver nuestra identidad en Cristo. Entonces, me gustaría que reflexionáramos unos minutos y en oración le entreguemos esta actitud que nos impide llegar a lo que podemos llegar a ser. Vamos a orar. Bendito Dios, cuántas gracias te doy por este día, Señor, que tú me has permitido estar aquí, Señor. Y Padre, en esta mañana queremos poner en tus manos, Padre, toda actitud, todo hecho que hemos hecho, Señor, que no te agrada, Padre, que nos impide llegar a hacer lo que tú quieres de nosotros, Señor.
Te pedimos perdón por si esta actitud o esta situación que no te hemos querido entregar lleva años, meses, semanas, Señor. Pero queremos ponerlo en tus manos, Padre. Porque sabemos que poniéndolo ahí, en tus manos, tú nos vas a dar la fuerza y el valor para enfrentarlo, Señor. Y no solo enfrentarlo, sino también superarlo, Padre. Te pido que seas tú ayudándonos, Padre, a cada uno de mis hermanos y a mí a superar esas pruebas, Padre, que nos impiden a llegar a hacer lo que tú quieres de nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias. De nuevo te invito a que te pongas de pie y si tienes tu teléfono, el himnario en tu teléfono, vamos a cantar el 344, su voluntad a gozo. 344.
Abran su Biblia, perdón. San Mateo capítulo 22, verso 1 al 14. San Mateo capítulo 22, verso 1 al 14, nuevamente alternado. Dice: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Al oírlo el rey se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Voy a pedirle a mi hermano Ges que pueda orar por Iván, por favor. Padre, queremos darte las gracias, Señor, porque podemos abrir tu palabra sin ser perseguidos, Señor. Es un privilegio que tenemos que aprovechar. Quiero pedirte, Señor, que tú le des a Iván las palabras adecuadas, Señor, para que tu palabra penetre profundamente en nuestros corazones y en nuestra mente y podamos cambiar, Señor, porque el propósito tuyo es santificarnos, es dirigirnos a ti y hablar a otros de tu palabra. Oramos en nombre de Jesús. Amén. No había notado que el himno que acabamos de cantar tiene una pequeña frase que dice: su voluntad es fuente de la bendición. Se me hizo raro, ¿no? Mucho tiempo cantándolo y hoy me percaté de esto. Había una iglesia con una proyección impresionante en su ministerio, con planes y proyectos impresionantes, con una agenda prometedora. Sin embargo, llegó el día donde esta agenda y este plan que ya tenían elaborado se estaba viendo un poco modificado. Y esto era por la idea de uno de los miembros de iniciar una obra nueva. Después de un tiempo de estar orando, más hermanos empezaron a contagiar de esta energía de querer abrir una obra nueva. La iglesia ya contaba con 3 misiones, ya iba por la 4ª. Muchos dudaban de si abrir una nueva misión o no, pues ya tenían 3, pero todo se estaba prestando. Comenzó a crecer el grupo de niños, en pocas semanas ya tenían más de 40 y los niños comenzaban a traer a sus padres. Otro hermano se encargaba de la visitación. La iglesia descubrió que tenía un terreno en esa colonia. Los hermanos comenzaron a hacer labor, tanto que empezaron a construir techumbre, a limpiar el terreno. Sin embargo, los líderes y muchos de los ministros de esta iglesia, a diferencia de una gran parte de la congregación, continuaban sintiéndose insatisfechos e inseguros de abrir esta nueva obra. A pesar de que todo lo que Dios estaba haciendo, al traer gente, al poner el lugar, estaba llevándose de una manera exitosa, finalmente se decide dejar esta obra. Los 40 niños que ya iban a este curso bíblico
y aquellas familias que se empezaban a visitar, incluso aquel agente de paz que estaba a un lado del terreno de esa iglesia, de la noche a la mañana fueron abandonados. Tiempo después la iglesia tiene grandes problemas. Una parte de la congregación de liderazgo sale de esta congregación. Aquellos hermanos que querían abrir esta misión son los que se quedan. Los que se van, paradójicamente, de la noche a la mañana abren una nueva congregación a 2 cuadras del terreno que aquella iglesia alguna vez había destinado para fundar una iglesia. Esta nueva iglesia que se fundó de la noche a la mañana tenía que trabajar con aquella gente que no había querido visitar, pues los que salieron eran los que se oponían a abrir esta obra nueva. Y bueno, esta historia no es ficticia, nos pasó, y cuando nos pasó no comprendíamos cómo la mano de Dios y sus obras son tan extrañas. Esta parábola, a diferencia de la parábola de la Gran Cena, nos enseña cosas diferentes, porque podemos identificar estas 2 parábolas y podemos decir se parecen en algunos sentidos. Sin embargo, no es así. Al estar estudiando la otra parábola y exponerla en la iglesia donde estoy participando, y al ver esta parábola encuentro que hay muchas diferencias. El destinatario y precisamente el mensaje que se quiere dar a las personas a las cuales Jesús habla no es la misma. Y podemos ver por esta parábola que nos habla de un rey que ha preparado un banquete y que ese banquete es para su hijo. El versículo 2 nos habla de ese rey que ha preparado y ha dispuesto todo para las bodas de su hijo. Precisamente esta parábola es muy extraña porque la figura central de la parábola no es el hijo, a diferencia de la otra. Ni siquiera es parte de esta historia, solo se menciona al inicio. Sin embargo, la parábola se desenvuelve en un contexto en el cual el rey es el objetivo de estudio y la invitación que hace el rey y su objetivo es el destinatario por el cual se escribe o se habla esta parábola. Y en primer paso podemos ver que el rey hace una invitación. Y bueno, así como aquella iglesia no pudo comprender y ajustar su plan, su agenda y todos sus proyectos que tenía a algo que Dios les estaba diciendo, de la misma forma Jesús estaba hablando a unas autoridades y a todo un pueblo que con el paso de los tiempos había perdido su visión. Así como aquella iglesia le estorbaba su agenda, sus compromisos y sus tradiciones para acoplarse al plan de Dios, así este mismo pueblo, su tradición, su forma de hacer religión y su sistema mismo de hombres no les permitía escuchar la voz de Jesucristo hablándoles. La invitación del rey, que es del versículo 1 al verso 10, nos habla de la gracia de Dios y nos muestra lo que Dios quiere hacer. Jesucristo nos dice en el versículo 3 que aquel rey envió a sus siervos a llamar a aquellos convidados, aquellas personas que Dios había dispuesto. Y aquellos siervos nos hacen referencia a los profetas del Antiguo Testamento, hablando y dirigiendo al pueblo de Israel. Después dice en el verso 4 que envió a otros. Y pudiéramos decir que estos otros que envió, primeramente fue Juan el Bautista, y algunos comentaristas dicen que incluso son los apóstoles, que vinieron después. Más que dice el versículo 5, si lo gustan leer todos juntos, dice, mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. La parábola de la Gran Cena nos habla de personas que escogen, personas invitadas y que escogen, uno ir a sus tierras, el otro visitar sus bueyes que había comprado. Sin embargo, esta parábola solo menciona las ocupaciones de ellos de una forma sin tanta importancia, pudiéramos decir. Sin embargo, el verso 8 y 9 nos dice que aquel gran rey dice que dijo a sus siervos,
Las bodas a la verdad ya están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Es muy interesante la actitud insistente del rey en esta parábola. ¿Por qué? Porque el rey es el que hace la invitación y por eso el rey nos muestra la gracia de Dios. Es ese rey que provee profetas en el Antiguo Testamento para hablar a su pueblo. Y a pesar de la respuesta de su pueblo, es ese mismo rey que provee nuevas personas que vuelvan a dirigirse a su pueblo. Sin embargo, el rey no se cansa y esta tercera vez vuelve a dar la orden a sus siervos, a los que conservan y se mantienen en este rol de siervos, les vuelve a llamar para que vayan y llamen a quien encuentren. Podemos ver en este primer punto que la invitación del rey, es decir, la gracia de Dios, nos muestra que él mismo no se limita por la respuesta inadecuada de los individuos. Podemos decir sí Dios y practicar un no, y Dios no se va a cansar de invitarnos o de llamarnos para participar en su obra. Dios no se limita por nuestras malas respuestas. Sabemos que Dios tiene un plan y una visión para la humanidad. Todos lo sabemos, ¿no? Por eso estamos aquí, porque nos casamos con el plan de Dios, nos enamoramos de la visión que Él tiene para nuestras iglesias y hemos decidido dar ese paso para continuar con su obra. Sabemos que existe ese plan. Lo otro interesante es que Él prepara todo. Él dispone todo. El rey dispone los medios, prepara el banquete y pone las personas adecuadas para que vayan y den este mensaje. El verso 9 nos dice algo interesante de aquellos siervos, que sin importar la actitud del pueblo, ellos vuelven a ir. Esto sí se parece un poquito a la parábola de la gran cena. Aquel siervo que sin decir nada vuelve y obedece simplemente al rey. El verso 9 nos dice que ellos el 10, dice que saliendo por los caminos juntan a todos los que hallaron. Los siervos respondieron adecuadamente, haciendo un esfuerzo doble y sin importar el rechazo que la gente había mostrado al banquete de su rey o de la persona al que servía. Podemos ver que Dios tiene una invitación, que nos ha invitado, y esta invitación nos habla de su gracia. Pero también vamos a ver el tipo de respuesta, la respuesta que damos a Dios, y esta respuesta nos habla del hombre y de nuestro fracaso. ¿Cómo vamos a responder o cómo estamos respondiendo a aquello a lo que Dios nos está hablando? Sabemos que Dios tiene un plan, como ya lo habíamos mencionado. Y el verso 11 dice, y entró el rey para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de bodas. A partir de este versículo se distingue la parábola, a diferencia de la parábola de la gran cena. Y es muy extraño porque el rey, un rey que provee, un rey de gracia, un rey que invita, ¿por qué se fija en la vestidura de un hombre que no estaba vestido para una boda? Y pareciera que fuera algo absurdo, pero podemos ver por el contexto de las bodas judías que aquel rey o aquel príncipe que invitaba a una boda, también además de proveer los alimentos y todo para el festejo, proveía de una vestimenta adecuada. Es decir, todas las personas se vestían de acuerdo a lo que el rey proveía. Sin embargo, aquí había una persona que aparentemente había escuchado esa invitación, una persona que había decidido obedecer al tercer llamado de los siervos, y había decidido estar en las bodas. Y es muy interesante porque los judíos sabemos que no respondieron adecuadamente en su momento. Y no respondieron adecuadamente, que lo único que podían hacer, versos atrás, es negar la autoridad de Jesús.
porque le preguntaban, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? ¿Quién te envió? Y Jesús les contesta con una parábola de 2 hijos. Aquel hijo que Dios llama y reniega, pero después va. Y aquel hijo que dice, sí, sí voy, y no va. Y les pregunta, ¿quién de ellos 2, no? Es el que obedeció. Después les responde con otra parábola de los labradores malvados. Y concluye con la parábola de las fiestas de bodas. Entonces, por si no les quedaba claro, en la primera parábola, Jesús les contesta con otra y después termina con la que estamos analizando el día de hoy. Para mí es demasiado interesante y extraño los últimos 3 versículos porque parecieran ser motivo de mucha mala interpretación hoy en día. Incluso me llegaron a confundir por no entender precisamente qué tenían que ver la vestimenta, qué tenía que ver la invitación. Si al final de cuentas él había respondido. Juan el Bautista y los discípulos, así como los judíos, habían sido invitados a participar. Simplemente que ellos, bueno, hasta este punto Juan el Bautista. Hoy en nuestro presente podemos decir que los apóstoles también respondieron de manera adecuada a ese llamado. Los judíos, y es lo más peligroso de esta parábola, pensaban que estaban cumpliendo la voluntad de Dios. Y su agenda, sus planes no permitían moldearse a las necesidades que Dios les estaba mostrando. Finalmente llega Jesús y tampoco podían ver lo que Dios estaba haciendo. Su misma dinámica de vida, la costumbre de hacer las cosas como siempre, los había llevado a perderse en la misión que Dios les había dado. Los había llevado a perderse en aquel propósito que Dios les había dado como pueblo, y lo único que podían hacer el día de hoy era no ver, estar ciegos. ¿Cuál es nuestra respuesta ante el llamado de este rey? El versículo 2 es muy interesante. ¿Lo podemos leer todos juntos? Dice, y él le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. ¿Alguno de ustedes se ha colado a alguna fiesta? ¿Sí? Hace poquito que acompañamos a Itzel a Guadalajara me invitaron a una boda y yo me sentía muy incómodo. Y era así como que no me vea la novia y que no me vea el que se está casando. Porque era incómodo, ¿no? Entonces, la palabra que se usa amigo es la misma palabra que Jesús usa cuando se refiere a Judas y le dice amigo, precisamente antes de entregarle. Y es muy extraño porque él, al darse cuenta que el rey lo identifica, simplemente se queda callado y no sabe qué decir. ¿Cómo estamos respondiendo al llamado o a la invitación que Dios nos está haciendo? Porque pudiera ser que ya respondimos, ya estamos aquí en el seminario. Pero ¿cómo está tu agenda de trabajo ministerial? Y yo creo que eso va relacionado directamente al fruto que estás dando. Probablemente las labores, las tareas y las responsabilidades, al igual que aquella iglesia y al igual que el pueblo de Dios, estén nublando tu vista para no dejar ver lo que Dios quiere o cuál es el siguiente paso que tú tengas que dar en su camino. ¿Estoy respondiendo de manera adecuada al plan de Dios? Ya tenemos su invitación anticipada. Él ya nos invitó a las bodas, ya nos invitó a ser parte de esos siervos que invitan a otros a sus bodas. Pero ¿cómo estamos respondiendo? ¿Como el pueblo judío, cegándonos? ¿O queremos responder de perdido como Juan el Bautista o los apóstoles hasta la muerte? El problema no son los judíos. El problema es que sin darnos cuenta, las dinámicas de vida, las dinámicas de agenda, nos van llenando de cosas por hacer y no atendemos lo que vemos y sabemos que es urgente. Y es muy paradójico porque esta predicación no estaba preparada, bueno, desde hace tiempo, pero pues Dios se encarga de hacer las cosas, ¿no?
sin darnos cuenta cómo estamos respondiendo actualmente tú y yo a lo que Dios nos está invitando. Y si hacemos un análisis rápido, si te fijas en el verso 3, dice que Él envió a sus siervos y aquellos no querían entrar. El verso 3, perdón. El verso 6 dice, ¿qué dice el verso 6 en la parte B? Los afrentaron. Primero no querían, después los afrentaron. ¿Y qué dice en la parte final del 6? Y los mataron. Una vez que estaban imposibilitados para ver el plan de Dios, lo único que podían hacer, ya estaban tan perdidos de la visión de Dios, que lo único que podían hacer era lastimar a la gente que sí quería responder a ese llamado. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás respondiendo? Se perdieron entre tanto plan. Y el verso 12 al 13, hablando otra vez de este amigo que se coló, simplemente al no estar vestido, no estaba cumpliendo con el propósito y el llamado de aquel rey. Y es que cuando somos invitados debemos de ponernos la vestimenta y de participar a la manera de Dios. Porque si intentamos participar a nuestra manera en una boda en la cual no somos anfitriones, en una boda en la cual somos colaboradores, alguien va a llegar y nos va a decir, amigo, ¿cómo entraste aquí? Tenemos que ponernos la vestimenta, tenemos que ponernos en el rol de Dios, tenemos que responder a su forma, porque es su fiesta. Y dice, llamó a muchos, y ya sabemos cómo respondieron. Los que escogió, aquellos últimos invitados, fueron recibidos y respondieron de mejor manera que los que habían sido anticipadamente invitados. ¿Cuándo es válido decir no? ¿Cuándo es válido decir no a la dinámica de actividades del ministerio para decir sí a la agenda de Dios en nuestra vida? Hay ministerios que se sofocan por aferrarse más al trabajo que al Dios que da el trabajo. Los primeros invitados simplemente se quedaron con su Dios, en el verso 8, Amón, por amor al dinero. Los segundos invitados a participar escogieron a Jesús. El que no estaba vestido de acuerdo a las órdenes del rey, estaba a su manera. Participaba como si estuviera, pero no estaba en realidad, porque lo estaba haciendo como él quería, a su manera y no a la manera del rey. Les invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por este día.